Tengo un mensaje para ti. No es para tus oídos. Es tu corazón el que debe escuchar. Y tu espíritu sabrá que es cierto. ¿Quieres oírlo? Mago La Ascensión. En esta ocasión hablaremos de los cuentasueños. Te traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Espiritistas, amigos de los animales, hermanos del viento y hermanas de la tierra. Estos magos caminan por la frontera entre el mundo físico y los reinos oníricos y adquieren técnica y sabiduría de los espíritus de la tierra, el sol, el cielo y el agua. Los cuentasueños suelen ser encasillados acertadamente como chamanes. Son los intermediarios entre la humanidad y el espíritu. Comunican los dos mundos, manteniendo el equilibrio y conservando las relaciones entre los habitantes de ambos reinos, en su adecuado estado de flujo o inmovilidad. Los cuentasueños tienen el papel más difícil y la influencia más concentrada y fundamental de todas las tradiciones. Al principio había en todos los lugares personas que conocían el camino para pasar a los territorios del espíritu y comunicarse con el tótem, los protectores de la tribu o los espíritus ancestrales. Esas personas compartían su saber con sus tribus o familia y eran los magos o hechiceros de su grupo. No hablaban de los otros caminantes de sueños con los que se toparon en los reinos espirituales y normalmente no se juntaban en grupos. Cuando la convocatoria llamó a todos para formar las tradiciones, los magos reconocieron que estas personas tenían que ser parte de la alianza que se estaba fundando. A pesar de su apariencia primitiva, los chamanes que respondieron a la llamada se convirtieron en los primeros cuentasueños. Estos cuentasueños que ingresaron en las tradiciones encontraron razones para arrepentirse. Desde el principio las tradiciones eran eurocéntricas, llevadas por los prejuicios de la Orden de Hermes. Metieron a los variados grupos espirituales en un mismo saco. Los europeos no iban a tomarse la molestia de entender a los primitivos e inferiores. Aquellos caminos de los muchos forasteros y los etiquetaban como cuentasueños. Por su parte, los cuentasueños encontraron a las tradiciones egoístas, avariciosas y hambrientas de poder, indiferentes hacia los aspectos sublimes de la espiritualidad y casi tan nocivos como la orden de la razón. Solo la rotunda visión de la aniquilación por parte de la ciencia de su cultura mantuvo a los cuentasueños vinculados al consejo. Pero ni siquiera esto fue suficiente. Hacia el siglo XVIII estaban tan marginados por los tradicionalistas que toda una mitad de la delegación se marchó para volver a su pueblo de origen. Este cisma dio lugar al fallecimiento de muchos cuentasueños y una escisión que aún no se ha subsanado entre esta tradición y el consejo. Hacia la edad moderna, los cuentasueños se han dado cuenta de que solo podrán sobrevivir con la ayuda del consejo, aunque éste haya hecho oídos sordos a sus requerimientos durante mucho tiempo. La profecía dice que el consejo aprenderá de sus errores y que al final llegará a aceptar a los cuentasueños, aunque probablemente no sea a tiempo para salvar a todos los soñadores. Probablemente los cuentasueños entre todas las tradiciones son los que menos cambios ha sufrido. La mayoría de los miembros del grupo sigue venerando a los antiguos espíritus, los viejos ritos y los lugares sagrados, y recuerdan los nombres de los dioses y los rostros de las leyendas. La poderosa historia oral junto a las vívidas artes del sueño les permiten conservar un importante conocimiento heredado de su método, e incluso algunas facciones se ven como reencarnaciones de grandes chamanes o como personificaciones de espíritus encarnados. Con tambores y fuegos, cánticos y fetiches, los cuentasueños se introducen en el mismo sueño antiguo que los ha guiado en la eternidad. El papel de los cuentasueños se ha hecho mucho más difícil últimamente,
puesto que resulta mucho más arduo traspasar la celosía, la cortina que separa el mundo físico del espiritual. En las ciudades y lugares donde impera la incredulidad, es casi imposible pasar al mundo espiritual. Hasta en las arboledas y desiertos sagrados cuesta más esfuerzo que nunca entrar en el sueño. Los cuentasueños mayores están preocupados por este cambio, y los más jóvenes ven flojear su espíritu de concilio cuando se juntan para discutir cuál es la mejor manera de tratar este nuevo problema. El chamanismo no está limitado a los nativos americanos o los aborígenes africanos. Cada cultura de la Tierra tiene algunas personas que pueden comunicarse con los espíritus de su territorio, y cada uno lo hace de maneras diferentes. Aunque todos sienten un amor profundo hacia su hogar, tanto si llaman así a la tierra entera o solo a un rincón de ella. Muchos magos de esta tradición son conservadores activos que buscan preservar lo que queda del terreno salvaje e incluso reclamar algo del territorio que ya se ha desarrollado. Su conexión con los espíritus generalmente aparece por sí misma cuando los magos son jóvenes, a veces bajo la forma de imaginarios amigos animales, o empieza a manifestarse en la pubertad del mago. Muchos jóvenes empiezan como cuentasueños y salen en la búsqueda de alguien que pueda enseñarles a comprender sus visiones y dar sentido a sus vidas. Cuando los primeros cuentasueños llegaron al concilio, el liderazgo todavía no era demasiado oficial. En el mejor de los casos, la tradición ha estado vagamente organizada, otorgando el mando a sus miembros más respetables, por un acuerdo casi tácito. Las reuniones en las que participa la tradición entera son raras. Antes de que la celosia se reforzara, estos encuentros tenían lugar en el mundo espiritual, con los tótems y los espíritus ancestrales asistiendo y aportando su sabiduría. Sin embargo, ahora los cuentasueños se reúnen en el plano físico, haciendo saber a los otros el lugar y la fecha del encuentro mediante sueños y visiones. Los cuentasueños se manifiestan en diferentes facciones, que son distintas formas de espiritualismo o chamanismo. Entre ellas están los guardianes del fuego sagrado, que son en muchos sentidos los cuentasueños que mejor representan a la tradición. Permanecen en su cultura nativa para mantener sus raíces con vida. Aceptan que el mundo ha avanzado, pero siguen manteniendo la herencia y las prácticas originales de sus hogares. Los solitarios son aislacionistas, que se retiran a los lugares desolados de la tierra, donde sobreviven en comunión con la tierra. Hacen grandes esfuerzos para separar el sueño del mundo moderno, que podría destruirlo. Muchos llevan a jóvenes iniciados a lugares desiertos, para enseñarles a través de la búsqueda de visiones, y que luego vuelvan a sus sociedades nativas y las guíen en el camino hacia los sueños. La radical sociedad de la rueda fantasma defiende que el mundo moderno es simplemente el progreso natural del mundo y que los cuentasueños deben aprovecharse de las consecuencias del sistema. Buscan los espíritus en la tecnología y en sus símbolos subyacentes. Los tecnochamanes de la rueda fantasma se aprovechan de la tecnología y sus beneficios, pero los unen a su propia visión de la espiritualidad. Naturalmente son tratados como poco con recelo por muchos, y los activistas y guerreros más abiertos constituyen la sociedad de la lanza roja, que incluye a aquellos cuentasueños que abandonaron el concilio de la tradición, pero sienten el deseo de permanecer en contacto con el resto de los aliados. Esos extremistas hacen la guerra directamente a sus opresores visibles y se resuelven contra cualquiera que pudiera destruir su modo de vida.
Dirigen su energía primordialmente contra la tecnocracia, pero atacan a las tradiciones e incluso a los durmientes de conducta egoísta e insensible cuando lo dicta la necesidad. Por último, los narradores errantes de los Baruti mantienen con vida los viejos mitos y leyendas. Antes de que la ciencia explicara el mundo, ya había narraciones que hablaban de la creación, los descubrimientos, el amor y las desgracias. Los Baruti retienen esas historias y también memorizan el nuevo saber de los modernos cuentasueños, manteniendo viva la tradición y el saber de los antepasados. Los Baruti guardan muchos secretos y conservan una visión diferente del mundo. Uno sin formar, uno antes de la llegada de la ciencia. Como ellos dicen, incluso aunque las historias no puedan ser verdaderas, así fue como sucedieron las cosas. En este mundo hay infinitas más cosas que las que se pueden tocar. Más allá de los límites de la visión hay seres que han estado con nosotros durante la eternidad y que están estrechamente relacionados con el funcionamiento y la salud del mundo. Los cuentasueños son conscientes de este hecho y honran a los espíritus. Son los guardianes del paso entre los dos planos, haciendo de comunicadores y mediadores. Si cualquiera de los dos lados de la celosia está desatendido, ambos lo sufrirán. Por eso los cuentasueños equilibran las dos partes. Lograr el equilibrio requiere a veces que el mago desempeñe acciones que parecen irracionales o triviales. Otras veces el mago debe hacer un sacrificio para mantener el mundo en armonía. Demasiadas personas han olvidado la existencia de los espíritus de la tierra. Por eso los cuentasueños deben siempre recordársela a ellos mismos y a los demás. El chamanismo es una profesión solitaria, casi por definición. No hay viajes en grupo por el mundo del espíritu. Los cuentasueños sufren esta ausencia de cohesión, ya que como no hay una verdadera identidad de grupo, tampoco hay metas comunes, movimientos coordinados hacia el único fin. El potencial de la tradición está repartido en muchos recipientes pequeños, en lugar de estar contenido en un canal mayor y más eficaz. Por otro lado, todos los cuentasueños se dedican en alguna medida a contrarrestar el fortalecimiento de la celosia, la otra debilidad que atormenta a la tradición. Con un acceso al mundo espiritual tan limitado, los magos chamanes no pueden disponer de gran parte de su fuerza mágica. La incapacidad de los cuentasueños para comprenderse los unos a otros, a pesar de su reunión en una única tradición, agrava su pérdida. Aunque todos veneran y trabajan por un mayor equilibrio en el mundo, sus métodos son tan intuitivos y variados que no pueden trabajar juntos eficazmente. Todos los cuentasueños escuchan en sus corazones la voz del mundo, su pulso invisible, la agitación de los espíritus, el ritmo de la naturaleza y el poder latente de la gran tierra. Algunos escuchan a tótems, otros a caprichosos espíritus de lugares naturales, y otros comulgan con el espíritu moderno del hombre, los símbolos y líneas que inspira la tecnología. Pero en todos los casos la magia procede del sueño, sea cual sea su nombre concreto. Los cuentasueños sacan fuera las imágenes y arquetipos conocidos inconscientemente por toda la humanidad. La palabra primitivo no es ni ha sido nunca apropiada para describir a estos magos. Pueden usar métodos que usaban las sociedades pretecnológicas para comunicarse con cosas que las otras personas no pueden ver, pero su enraizamiento en la realidad y el mundo moderno es sorprendentemente fuerte. Para comprender lo que pasa en los reinos oníricos,
y para interpretar los mensajes de los espíritus, los cuentasueños tienen que estar íntimamente familiarizados con el funcionamiento del mundo físico. Además, no es bueno para nadie que un chamán en Alaska tenga un mensaje de un durmiente de Venezuela y no pueda coger el teléfono o utilizar el correo electrónico para comunicarse. Con un pie en este mundo y otro más allá de la celosia, los cuentasueños tienen una comprensión única de las consecuencias de sus actos. No solo ven lo que pasa entre la gente y en las sociedades, sino que también sienten los efectos causados en el mundo espiritual, que casi siempre son más duraderos. Esta visión confiere a la tradición un profundo sentido del deber hacia los durmientes, los despertados y los espíritus con los que están en contacto. Con el peso del destino de dos mundos sobre sus hombros, los cuentasueños saben que deben elegir cuidadosamente y con buen juicio al tomar decisiones. Su esfera especial de trabajo es el espíritu, y sus focos habituales son la percusión, los cánticos, el fuego, las mandalas, las pinturas en la arena, los huesos, amuletos y hierbas. Entre sus filas se hallan domadores, gente urbana consumida, mediadores, intérpretes de sueños, ecologistas naturalistas, chamanes, tecnofetichistas y vagabundos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y me gusta mucho el concepto del mago onírico. Había un personaje de DC que se llamaba Shade the Changing Man, que se encargaba de pelear contra las pesadillas y los traumas de las personas, pero no de una forma teórica o si quieres metafórica, sino el tipo realmente se agarraba palos contra las pesadillas. Podías ver a Shade the Changing Man pelearse contra el alcoholismo de un vagabundo, entonces cuando lo vencía lo salvaba o algo así, y a veces peleaba contra traumas de gente de la calle, y cuando terminaba de botar estos demonios espirituales, la gente le agradecía o le decía, carajo, tú también los puedes ver. Y bueno, eso me hizo pensar mucho este tipo de magos que son los que tienen esta conexión espiritual. Y lo importante también con ellos es que necesitan estar en contacto con el mundo físico y espiritual, tener el equilibrio entre ambos, porque si no, no pueden ayudar a ninguna parte. Y eso los hace personajes bastante difíciles de interpretar, a mi parecer. Pero, ¿qué tal ustedes? ¿Les encantaría formar parte de los cuentasueños? ¿O estarían en contra de esas prácticas tan raras y primitivas? Los veo en otro video. Que no se los chupe la paradoja.